Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición poder estar siempre dispuestos a recibir una palabra de parte de Dios. Y hoy Dios nos da la oportunidad, nos concede una nueva misericordia. Así que hoy vengo juntamente con mis consiervos trayendo una palabra de parte de Dios que tenemos que eh, recuperar cosas que se han perdido. Y si se van a recuperar en este año de la recuperación, que se ha profetizado sobre nuestras vidas, es que muchas cosas vamos a recuperar, pero porque se perdieron, se extraviaron, y hoy necesitamos, nos urge, es menester que usted y yo entendamos que si las vamos a recuperar hay que cuidarlas bien, porque hay gente en la escritura que nunca reconoció, que no reconoció sus errores y por eso perdió muchas cosas. Uno de ellos es Saúl, que realmente perdió el reino porque nunca reconoció que, que había fallado, nunca quiso arreglar su vida. Dios nos está dando una oportunidad el día de hoy a usted y a mí para poder realmente aceptar el error, cambiar, como dice Isaías, ¿verdad? Dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno, porque hay gente que quiere hacer lo bueno siguiendo haciendo lo malo. Y yo creo que Dios no acepta esto, entonces tenemos que aprender a reconocer primeramente que hemos perdido cosas, pero por negligencia nuestra, sin echarle la culpa a nadie. Tiene que ver mucho el diablo, sí, pero muchas veces uno abre la puerta, le da armas, le da, eh, ahora sí que le pone al enemigo cosas que le atribuyen para que pueda realmente querer eh, destruir la obra del Señor. Pero que Dios nos ayude, vamos a hacer una oración en este día, suplicándole al Señor que tenga misericordia de ti y de mí y que nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque tú eres grande y maravilloso, Padre, y hoy me uno con todos mis consiervos, con todos mis hermanos, Señor, con toda la familia de Cristo, para suplicarte, para pedirte, para rogarte que sigas haciendo la obra en nuestras vidas. Desde ya quita todo estorbo que hay en los aires, Señor, quita toda oposición, Señor, sabiendo que tú eres el dueño de todas las cosas. Hoy venimos rogándote que nos des un espíritu de revelación, de conocimiento, Señor, que podamos recibir el mensaje tuyo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestro apóstol Sergio, la vida, Señor, de ese varón que has levantado como cabeza en nuestras vidas, Señor, y que le has dado al gobierno la autoridad para poder darnos la instrucción de la palabra. Le bendecimos donde quiera que vaya, donde quiera que esté, a él y a su familia, y bendecimos también a tu pueblo, a tu iglesia, a los pastores, a los ministros que has puesto como cabezas, a los cabezas de hogar, a los varones, Señor, y a cada familia donde no hay un varón, que está una mujer que también la has levantado como una cabeza. Gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Amén, amén y amén. Hoy quiero solamente poniéndole introducción a esto, eh, en el libro de Malaquías, he estado hablando un poquito de ello, los 4 capítulos. eh, Realmente el Señor, antes de que envíe juicio sobre la tierra, porque advierte antes de que llegara lo nuevo, antes de que venga el Nuevo Testamento, les advierte, les hace un montón de preguntas a los sacerdotes, a los cabezas, a los líderes, ¿verdad? Yo sé que usted tiene un llamamiento, un liderazgo, y muchas veces no reconocemos, ellos no reconocían. Él les dijo, yo los he amado, y ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Malaquías 1:2 dice ahí, en el versículo 6 dice, ustedes han menospreciado mi nombre, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, Dios haciéndoles preguntas y ellos respondiendo y haciéndose los locos, haciéndose como que no entendían, no reconocían. En el versículo 7 dice, me han deshonrado. ¿En qué te hemos deshonrado? O sea, se ponían hasta como brincones, ¿verdad? Como Saúl cuando dijo, ¿por qué me regañas? Y hice bien. En lugar de estarme regañando, yo me adelanté, hice el sacrificio y aparté hasta lo mejor para Jehová. Y cuando le dijeron que no se adelantara el sacrificio y que matara a todos, a los amalecitas, niños y todos los bueyes, y él pensó
tenía que hacer lo que él decía y no reconoce, ¿verdad? Ese es el problema de una persona que pierde la cabeza, porque el tema es recuperando la cabeza. ¿Por qué se pierde la cabeza? Porque no hay reconocimiento. Entonces dice, el Señor les dice en el capítulo 2 de Malaquías, versículo 17, ya me cansaron. ¿En qué te hemos cansado, Señor? En el capítulo 3, versículo 7 le dice, eh, vuélvanse, ¿de qué nos vamos a volver? Si aquí estamos contigo, estamos sirviendo. Y en el versículo 8 le dice, ustedes toda la nación me han robado, pero ¿en qué te hemos robado? O sea, nunca reconocían. El Señor les decía algo y ellos contestaban, pero como, y para irritarlo, ¿no? Eh, en el versículo 13 él les dice, han hablado contra mí. ¿Qué hemos hablado contra ti, Señor? Pero me da la atención porque Malaquías 1:13 dice, ellos dicen, oh, qué fastidio es todo esto. Ellos estaban como haciendo una función sacerdotal, pero no les gustaba, no tenían ya ese amor por la obra, ya era una costumbre, una monotonía. Entonces el Señor vino a exhortarnos, ¿verdad? Muchas veces perdemos la cabeza por todas las situaciones que están viviendo, perdemos la cabeza. Nuestros pensamientos ya no son los pensamientos de Dios, ya es dar pensando otras cosas, como en todo lo que estaba viviendo. Entonces tenemos que recapacitar, y yo le puse hoy al tema, eh, en este día, reconocer nuestros errores. Reconociendo nuestros errores vamos a poder recuperar la cabeza. En la cabeza están los ojos, están los oídos, está la nariz, está la boca, usted lo sabe, pero es la función más grande que puede tener. Todos los órganos son vitales. El corazón no se mira, está adentro, pero bombea sangre al cerebro. El cerebro manda eh, todos los pensamientos, todas las acciones. Si falla el cerebro, va a fallarte parte de tus manos, parte de tu cuerpo. Entonces es bien importante la cabeza recuperarla primeramente. Y cuando estoy hablando de recuperar la cabeza, tenemos que entender que mucha gente la perdió. En la Biblia nos enseña. Entonces vemos a la luz de la Escritura, en el Génesis 40, 16 en adelante, vemos que llegan a la cárcel a donde está José como director de la cárcel, como encargado de la cárcel. Le llega un panadero y un copero que habían fallado en la administración, en las oficinas de Faraón. Ellos servían a Faraón. Entonces los mandan a la cárcel en un tiempo y tienen sueños. Pero dice el versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Aparece cabeza ahí. Versículo 17. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. O sea, venían las aves, y esos eran exclusivamente para Faraón, y venían y se las robaban a él, ¿verdad? Él dejaba que se las robaban. Analicemos el sueño, tiene que ver mucho. Estoy hablando del sentido espiritual, porque muchos perdieron la cabeza literalmente en la Biblia, se las cortaron, les volaron, ¿verdad? Y quiero ponerle esto para que podamos entender cómo recuperarla espiritualmente, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, y no estoy diciendo que se perdió Cristo, Dios nos libre, pero mucha gente han perdido a Cristo, han perdido sus pensamientos, su visión, sus ojos, los ojos del Cordero, los oídos, ya no oyen, ya no tienen discernimiento, ya no huelen, ya no comen, ya están en otras cosas porque perdieron la cabeza. Cuando hablamos que se perdió la cabeza, es que ya no dirige Cristo la iglesia, ya no dirige Cristo esa casa, ya no dirige Cristo esa vida, ya lo que dirige es el hombre, es la carne, es porque no reconocen errores. Y aquí vemos que por algo lo dejaron escrito esto en la Biblia, por algo que tenemos que reflexionar, recapacitar, comprender, analizarnos a nosotros mismos, sin andar juzgando a los demás, y por ahí empieza la recuperación de la cabeza, como el Señor nos ha venido a enseñar a través del apóstol Sergio. Versículo 18 dice, entonces respondió José, dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días son. Versículo 19 dice, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y de una vez le dijo, al copero le va a recuperar su cabeza, va a recuperar todo lo que perdió, porque Dios tiene misericordia de él y porque reconoció sus errores, sus faltas, ¿verdad? Vemos que le dicen claramente que le iban a quitar la cabeza, y así fue, porque en el versículo 20 dice, el tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes
y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Llegaron ahí, pero en el versículo 21 dice y 22, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, le regresó, le recuperó su oficio, recuperó su llamado, recuperó lo que tenía. Dice el copero, y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Entonces, vemos aquí, hermanos amados, que me están viendo, me están escuchando por las redes sociales, si analizamos esta historia, él traía el pan en la cabeza. Y el pan, obvio que es para comérnoslo, hablando espiritualmente, la palabra, no solo el pan del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay gente que solamente lo ve todo literalmente, y pues tenemos que interpretar. Yo creo que Dios nos ha dado las señales en la palabra, y nosotros tenemos que ir a descubrir. Ahí están las señales, la interpretación, Dios nos la está entregando. Entonces, vemos aquí que a este hombre le cortaron la cabeza. Hay que recuperar la cabeza, ¿cómo? Reconociendo que no nos estamos comiendo la palabra, que a veces la tenemos solo en la cabeza. Hay gente que se sabe los versículos de memoria, los memoriza, pero nada que la vive. La palabra se tiene que vivir para que la cabeza no se pierda, para que recuperemos lo que se había extraviado, lo que se había perdido. Y creo con todo mi corazón, mis amados hermanos, que es un tiempo de recuperar esa cabeza. Este hombre no recuperó, lo mataron de una vez. Yo no estoy diciendo que eso venga literalmente, ni solamente que hay gente espiritualmente que no reconoce sus errores, por eso lo mandaron a la cárcel para ver si reflexionaba, para ver si pedía piedad, misericordia. Nunca reconoció. Hay gente que se le dice, haz esto, mira, te está yendo mal porque no reconoces tu error, no lo enmiendas, solamente dice, sí, de momento como que reconoce, pero sigue siendo lo malo. Entonces, eso no es reconocer. Reconocer es como que yo perdí algo del conocimiento, algo de lo que se me ha dicho, la instrucción, la catarsis, ¿verdad? La instrucción de la palabra, a veces no la tomamos en cuenta. Vamos a ver otro ejemplo, porque quiero llegar a donde el Señor me habló a mi corazón para poderle trasladar esto, y sé que viene un tiempo de recuperar todas las cosas, pero para principalmente reconocer la cabeza, recuperar la cabeza uno mismo, sin señalar a nadie, porque muchas veces la hemos perdido. Por nuestros errores se pierden muchas cosas, pero hay que reconocer los errores para poder recuperar la cabeza. Marcos 6:24 dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Aquí está aquella hija de Herodina que está bailándole a Herodes, ¿verdad? Y le pregunta a su mamá porque le agradó y le dice Herodes, pídeme lo que quieras, hasta lo que tú me pidas te voy a dar, porque le agradó. Le hizo un baile ahí exótico y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. De una vez le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. En ese momento Juan había llegado como profeta del Señor. Él tenía que venir a preparar el camino de Jesús, solamente a preparar el camino. Tú sabes, se vestía de piel de camello, comía langosta, tenía una comida diferente. Era un hombre totalmente diferente a los demás, se diferenciaba. El profeta debe diferenciarse, claro, ¿verdad? La manera de que tenemos que entender que él cometió también un error, ¿verdad? Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des de un plato de la cabeza de Juan el Bautista. Ellos de una vez vemos que lo tenían preso, ¿va? Porque Juan el Bautista fue y le dijo que no era bueno, no era lícito lo que él estaba haciendo, estaba metiendo con la mujer de su hermano, estaba cometiendo adulterio con su propia cuñada y era una inmoralidad. Cuando a Juan pues realmente no lo mandaron a hacer esto, ¿va? Lo mandaron a preparar el camino al Señor. Entonces, mire, hay gente que se mete en otras cosas cuando no lo mandó a hacer Dios eso. Eso es perder la cabeza, aunque uno sea siervo de Dios. Si Dios no me mandó a hacer algo, ¿yo por qué voy a hacer algo que Él me mandó a hacer? Con todo respeto y midiéndome con ese Juan el Bautista, que para mí la Biblia dice que fue un hombre más grande. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos
de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Perdió la cabeza cuando estuvo en la cárcel. Por eso es que mucha gente pierde la confianza en Dios cuando está en una situación, en un problema, en un desierto, en una crisis, ¿va? Y ya quería que lo sacara. Bueno, si eres tú, si yo te bauticé a ti y yo escuché la voz, porque él escuchó la voz del Padre juntamente cuando bautizó a Jesús, y lo que me llama la atención que Jesús se sujetó a él, porque cuando llegó a bautizarse Jesús, le dijo, no está bien que yo te bautice, tú eres más grande que yo. Le dijo, no, espérate, el Padre te envió a ti primero, yo me sujeto a esa autoridad. Ahorita tú eres la cabeza, pero en cuanto yo cumpla todo, yo voy a ser la cabeza. Ahorita tú tienes que respetar los tiempos y los turnos. Ahí podemos ver que tenemos que aprender a reconocer cabeza y reconocer autoridad, una casa. Y la gente dice que reconoce autoridad, pero hace lo que quiere. Siempre lo ha hecho así. No, es que usted es esto, usted es lo otro. Uno mismo lo ha dicho, ¿va? Usted es mi pastor y realmente hacemos lo que queremos. Entonces, aquí vemos que cuál fue el error de Juan. ¿Por qué le volaron la cabeza? ¿Por qué le cortaron la cabeza? Porque empezó a tener miedo, empezó a tener pánico y estaba en la cárcel. Decía, bueno, si Jesús está aquí me va a sacar, Él es todopoderoso, pues sigue siendo, pero no era en la forma como él mandó a hacer la pregunta con uno de sus discípulos, porque le dijo, bueno, si eres tú el Cristo, o me equivoqué, porque yo no veo que me ayudes, no veo que me apoyes. Así hay mucha gente, Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo estoy en la iglesia, Señor. Entonces, eso es estar perdiendo la cabeza. Cuando dudas, cuando tienes incertidumbre, incredulidad, ofendes a Dios, ofendemos a Dios con nuestros hechos. Señor, ¿por qué no me has sanado? Señor, ¿por qué no me has provisto? Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy tu siervo, sí, pero eso no quiere decir que nosotros no pasemos por algunas cosas que tenemos que pasar para ser enseñados. Entonces, él cometió el error, como muchos de nosotros, en dudar. Dudó, enemigos, pierdes la cabeza, actúas alocadamente, locamente actuamos como él. Para mí, esto es algo que se está registrado en la Biblia. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es como cuando vienen a la iglesia y me dicen, no, Dios me dijo, a mí el Espíritu Santo me trajo, a mí Dios me guió para que yo esté en esta casa y de repente se van, entonces no fue Dios. Entonces están como que dudan, como que son incrédulos. Cuando Dios te pone, le planta en un lugar, ahí te va a plantar. Te gusta o no, ahí vas a estar soportando, aguantando, porque si te trajo, el que trajo es Dios. Si no, entonces, ¿qué Dios te trajo o qué Dios te habló? Entonces, por eso no perdamos la cordura ni la cabeza. Hay gente que dice, yo llevo años, bendito sea el nombre del Señor, pocos años, no muchos, 16 de pastor y 24 ya en el ministerio. Y he visto, hermano amado, muchas cosas, he oído. Vienen, se meten en la oficina, pido su cobertura, usted es mi papá, y termina yéndose. Ahorita tienen un montón de padrastros, un montón de papás. ¿Por qué? Porque entonces ¿fue Dios o no fue Dios? Y él decía, perdió la cabeza, y si hay gente. Yo no digo que no, cuando Dios te habla y te dice, es que Señor me habló, pastor, mire que tengo que moverme, vamos a orar con mucho gusto. Entonces Dios le habla al ministro, pero algo que tenemos que entender que el orden de Dios es enviado. Cuando alguien, una autoridad te reconoce y te envía, entonces ahí hay bendición. Pero hay gente que hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque perdió la cabeza. Anda del tingo al tango, de aquí para allá. Ah, no me gustó lo que me dijo el pastor, ahora me voy a agarrar otro pastor que sea conforme a mi corazón, no conforme al corazón de Dios. Que haga mi voluntad, que yo lo mande, que yo lo mangonee, que yo le diga lo que quiera y lo va a hacer. Ah, mira, qué lindo. Si así no trabaja Dios. Juan estaba ahí, había perdido ¿por qué perdió la cabeza del Bautista? Porque no reconocían que Dios tenía la autoridad, que el Padre estaba permitiendo todo esto. Entonces, mire, Mateo 11:14. Y le dice, y si quiere recibirles aquel Elías que había de venir. O sea, que venía con el poder de Elías. Preparar el camino del Señor, ahí estaba el Bautista. Pero reconoce la autoridad de Dios, de Cristo. Y cuando está en el momento del problema, se le olvidó quién era la autoridad. Perdió la memoria, no reconoció su error. Entonces, mire, ¿dónde se cumple la maldición de la Jezabel? Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal, si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Esto lo está diciendo la señora Jezabel y le cae a Juan el Bautista de una vez. Le cayó la malaria.
Y no porque Dios no pudiera anular esa maldición, porque Juan abrió una puerta al no reconocer que Cristo podía hacer las cosas que él o el Dios Todopoderoso estaba permitiendo lo que estaba pasando. Hay gente que está en la cárcel, que está en problemas y en alguna cárcel de enfermedad, en una cárcel de crisis económica. Pero eso no quiere decir que Dios no siga siendo Dios. A veces que se andan cambiando de religiones, a ver cuál me gusta, a ver a cuál le atino. Mire, un ejemplo, usted no hace esto, usted no, otra gente. Anulo todo esto, pero hay gente que ahora, que fue el 31 o el 24 de diciembre, se pusieron calzones amarillos, calzones rojos, pensando que, ay, llamo a la bendición, y son cristianos, hermano. Se visten de blanco para recibir la primavera y se suben a una pirámide para decir, y son cristianos. Bueno, entonces, ¿en qué Dios hemos confiado? ¿Qué Dios es el que servimos? Ahí está Jezabel mandando una maldición. Y yo sé que Dios tiene el poder para anular toda obra del diablo y para guardarnos, pero uno tiene la culpa porque pierde uno la cabeza porque hace caso a todas las tonterías que hablan en el mundo. Anda ahí haciendo tantas cosas, se ponen sus tangas rojas, perdón, sus calzones rojos, para ver que hay una bendición y pues la bendición ya no la dio Dios, ¿verdad? Espero que darme a entender, hermanos, porque no se trata de hacer lo que el mundo hace, sino lo que Dios dice en la palabra. Entonces, dándole este ejemplo, quiero ver otro más y ahorita ya me quedan unos cuantos minutos para decirle lo que Dios a mi corazón habló, donde Dios me hizo rema, porque todo esto es palabra de Dios. Yo no me estoy inventando nada, pero primero hay que ver por qué se pierde la cabeza, por qué se pierde la cabeza y hay que recuperar la cabeza. En Jueces 16, 17 aparece Sansón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y aquí aparece don Sansoncito, donde usted sabe que le abrió su corazón. ¿Abrió su corazón a quién? A Dalila. A él le gustaba meterse con mujeres y no, no mujer, así una mujer virgen, ¿no? Y pues le gustaban las mujeres con experiencia, pero inmoral y todo esto. Entonces, ¿por qué se pierde la cabeza? Porque muchas veces nosotros le hacemos más caso a las cosas que realmente no debemos hacerle caso, como la inmoralidad, ¿verdad? ¿Cuánta gente todavía tiene las costumbres del mundo, ver pornografía? Siguen ahorita que hay mucho más tiempo en los celulares, en las tablets, computadoras. Usted no, gracias a Dios que no. O sexo ilícito, que realmente no está permitido. Este hombre perdió la cabeza por estar mirando lo que no tenía que mirar y le volaron su cabeza, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque le quitaron le roparon sus guedejas, sus 7 trenzas que son consagración, perfección, plenitud. Se dejó engañar metió sentimientos, ¿va? Entonces le vuelan la cabeza a Sansón. Pero en el versículo 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, puso su cabeza sobre sus rodillas. Cuando hay gente que no podemos no estar poniendo nuestra cabeza en las rodillas de una mujer, hermanos amados. La cabeza, tenemos que ver que los pensamientos deben ser los pensamientos de Dios. Estoy hablando en el sentido espiritual. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Se le terminó todo lo que tenía, pero pues, se confió, exceso de confianza, no, a mí no me pasa nada, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Ah, sí, pero estás jugando con fuego, te vas a quemar. Estás jugando con el pecado. Ya hay un momento en que el Señor va a decir, bueno, ya basta, ¿no entiendes? Estás actuando locamente. Entonces nosotros tenemos oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad, pero Dios llega un tiempo donde hay un límite en Dios. Los teólogos dicen que David cuando vio a Betsabé, él acostumbraba, pues era el rey.
Aparte era guapo el hombre, y tenía dinero, era el más importante. Y cada mujer que le gustaba se la llevaba a la cama, con todo respeto. Entonces dicen que ya llegó un tope, donde el Señor dijo, ya estuvo, lo vamos a tener que meter en cintura porque está haciendo muchas cosas. Así mucha gente piensa que no pasa nada, y sigue haciendo lo malo, y sigue haciendo, actúa locamente. Y en un momento que el Señor dice, ya estuvo. ¿Cómo le pasó a Sansón? Porque mire lo que dice en el versículo 20, y él dijo, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Lo despertó, lo tenía dormido entre sus rodillas. Entre sus rodillas estaba la cabeza de él. Entonces él tenía perdida la cabeza, había perdido la cabeza, tenía su cabeza en las piernas, en las rodillas de Dalila, de la inmoralidad. Dice aquí, luego que despertó él del sueño, estaba dormido. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El Espíritu Santo se apartó de él. Es un momento que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué se pierde la cabeza? ¿Por qué perdemos la cabeza? Y sobre todo la presencia de Dios. Hay gente que dice, no, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y Dios no está ahí. De verdad, hermano, que tenemos que ser muy humildes para reconocer los errores. Hay gente que es muy altiva, muy orgullosa, muy prepotente, su corazón endurecido, y le ven los errores a todos los demás, pero nunca se ve un error él o ella. Entonces, ese es donde el Señor a mí me empezó a hablar. Me dijo, mira, hijo, aquí se trata para que recuperes la cabeza, porque hay mucha gente que actúa locamente, no reconoce sus errores. Para empezar, tienes que reconocer que eres un ser humano y que fallamos y que tenemos errores, que tenemos pies de barro, todos. Pero que hay un Dios todopoderoso que nos ayuda siempre, que el socorro viene de Jehová y que no es en nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que para que venga la recuperación de esa cabeza, para recuperar los ojos, los oídos, la nariz, la boca, el sentido, ¿va? Porque la cabeza es algo muy importante, muy importante. Los demás órganos son importantes, pero la cabeza es muy importante. Entonces vemos aquí, hermanos amados, que otro ejemplo en Samuel, aquí es Saúl. Al principio le hablé un poquito de Saúl, porque era lo que tenía yo en mi corazón, de lo que el Señor me estaba ministrando. Dice, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Habían destruido a Saúl, había muerto Saúl en la batalla junto con sus 3 hijos, y a los 3 los descabecharon, les quitaron la cabeza. Los decapitaron, hermano. Ya después se unieron varios del ejército y fueron a recuperar los cuerpos y los enterraron, pero sin cabeza. O sea, el enemigo quiere exhibir la cabeza, burlarse, decirle, este es el trofeo. Así como David agarró la cabeza de Goliat y dijo, este es el trofeo nuestro, a ellos también quieren hacer. O sea, hay una batalla espiritual donde quieren destruir la cabeza. La cabeza, hemos dicho, de la iglesia es Cristo. ¿Y cómo a él no lo van a destruir? Pero simplemente que uno mismo anda a la gente sin cabeza, como jinete sin cabeza, no reconocen el gobierno, la autoridad de Dios. Entonces, por eso es que no hay bendición. Podrán hacer muchas cosas, como muchas religiones, decir que este es su Dios, que este es su Dios, que este es su Dios, pero realmente la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, y Él dirige los pensamientos, Él dirige los pies de la iglesia, Él nos dirige a nosotros los ministros, y tenemos que reconocer autoridad, si no se va a venir abajo todo, hermano. Ahí es un principio, eso es un principio eterno, el reconocimiento de gobierno, de autoridad. Dios te puso una autoridad aunque no digas amén. Dios me puso una autoridad a mí aunque yo no lo quiera reconocer. Yo reconozco, porque me tengo que meter en el mismo paquete con usted, hermano, porque yo no puedo estar enseñando algo que yo no viva. Yo no reconozco autoridad. ¿Cómo van a reconocer a mí? ¿Cómo es posible que Juan el Bautista llega a Jesús y le dice, no, tú no me bautices, yo no te puedo bautizar a ti porque tú eres más grande que yo? Ahí reconoció que él era más grande y le dijo, Jesús, tranquilo, me tienes que sujetar a lo que dice, a lo que el Padre dejó. Tú me tienes que bautizar porque ahorita tú eres la autoridad, pero después yo voy a ser la autoridad de todos. Pero vino a cumplir y se sujetó a Juan. Juan no quiso sujetarse porque te bauticé a ti, bauticé a otro, me equivoqué, esperamos a alguien más grande que tú. O sea, pero perdió los estribos, los sesos, el cerebro. Yo no sé, por eso hay que reconocer. Hay gente que no reconoce errores. Reconocer errores, recuperar la cabeza, reconocer errores,
y para que podamos recuperar. Pero hay gente que dice que sí reconoce, pero no actúa, no cambia, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. ¿De qué sirve que vino otro año, 2021? Ay, vienen cosas nuevas. Sí, para la gente que cambia, que reconoce y cambia. No la que sigue con las mismas mañas, hermano, las mismas acciones. Por eso es que Saúl filó a la carne, perseguía a David para matarlo. ¿Cuánta gente, hermano, actúa como Saúl? Perdóneme, perdió la cabeza. Perdió la cabeza, tarde que temprano le iban a volar la cabeza y Dios lo permitió porque él, como muchos de nosotros, a veces no reconocemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si él se hubiera humillado, hubiera cambiado, le hubiera dicho al profeta, me equivoqué, ayúdame, enséñame. No, no reconoció. 2 veces falló y de una vez el Señor lo descabezó. Y David podía haberle quitado la cabeza, pero dijo, no, 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 no. No, 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 él es el ungido de Jehová, yo lo tengo que respetar. Fíjense cómo se sujetó David. Aunque estaba loco Saúl, pero a David nunca le faltó. Y aunque aquel lo quería matar, no estoy diciendo esto que estemos apapachando a gente así, que hay autoridades que quieran matar a la gente, no, reprendemos, anulamos, pero hay un ejemplo ahí que se estaba endemoniado. Saúl quería matar, realmente aborrecía a David, pero porque decía que había un espíritu malo de parte de Dios que lo confundía, que lo atormentaba. Él estaba como que, no sé, se alocaba, hermano, perdía el control de sí mismo. Venía David, le tocaba el arpa y aquel quedaba tranquilo. Lo liberaba. La alabanza, la adoración, la unción que traía David se la trasladaba. ¿Qué quedaba así? Pero muchas veces no solamente David quiso matar a su hijo Jonatán, aunque Jonatán ahí murió con él. Entonces, después de haber dado todos los ejemplos de que hay gente que pierde la cabeza y está en la Biblia, entonces aquí es donde ya vamos a ir comprimiendo el mensaje en estos 15, 20 minutos que me quedan. Espero darme a entender, por eso estamos tomando este tiempo con usted, con los pastores, con los ministros, los sábados. Es un tiempo lindo donde usted tiene que saber que Dios nos está permitiendo estas enseñanzas, esta palabra, para que usted sea edificado, para que usted aprenda y crezca. Y yo también, porque yo aprendo de todo. Mire, entonces, en la cabeza hay pensamientos, hay ojos, es la visión, orejas, los oídos o orejas tienen que ver con la boca del alma, la fe. Ahí la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, pierdes la cabeza, pierdes la fe, pierdes la cabeza, pierdes la visión, pierdes la boca, pierdes la abundancia, porque la abundancia del corazón habla la boca habla de la abundancia. En la nariz es el discernimiento. Entonces, no solamente vas a perder la cabeza, sí, sino que se pierden un montón de cosas. Por eso hay que recuperar la cabeza. Iglesia, pastores, ministros, tenemos que recuperar la cabeza, que Dios dirija esta casa siempre. Hemos pedido que sea Cristo el que dirija esta casa, no el pastor Agustín. Es Dios a través de nuestro apóstol Sergio. El ministerio Sebenecer quien dirige es Cristo, el Espíritu Santo, pues. Entonces, todo esto va a traer ese beneficio cuando recuperemos la cabeza. Por eso el tema de recuperar la cabeza es profundo. No solamente es hablar y decir, no, es que es esto, lo otro, y que te tienes que sujetar, someter, pero tú lo estás haciendo. Reconocemos autoridad para que te reconozcan a ti como autoridad. Porque, ¿qué dijo el centurión romano? Yo soy un hombre de autoridad. Yo tengo arriba de mí una autoridad. Y tú, Jesús, eres más poderoso que todas las autoridades. Tú eres la autoridad máxima. Así que solamente di tu palabra y aquel va a sanar. Tú estabas reconociendo ese reconocimiento de autoridad. Era un centurión romano. El gobierno. Hay que reconocer que no somos humildes. Para poder reconocer una autoridad tengo que ser humilde. Porque si Dios te trajo a esta casa, estoy hablando con los de la iglesia, donde Dios y también los pastores que vinieron reconocieron que Dios les habló que yo iba a ser su cobertura, su autoridad. Entonces, yo nunca les dije, sométanse a mí. No, 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 Dios me libre. Ni tampoco estoy diciendo que se tiene que a fuerza. No, esto es por amor. La autoridad se reconoce, es amor, respeto y doctrina. Estas 3 cosas son muy importantes. Amor, respeto y doctrina para reconocer una autoridad. Si no están de acuerdo con la doctrina, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no hay amor, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Si no hay respeto, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, hay gente que dice, no, es esto, lo otro. Entonces, perdieron la cabeza. Perdieron la cabeza. Entonces,
Ay, hermano amado, ¿cómo se recuperan la cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un montón de cosas. No vamos a terminar hoy de hablar de esto. Eso solamente es como como darle un piochazo, dijera el apóstol Sergio, ¿verdad? En una veta de oro ahí, empieza a ver usted que sale un montón de oro ahí. Hay que buscarle, cargarle hasta que saque los diamantes y las riquezas de Dios. Pero en Lucas 15:17 aparece el hijo menor. Él perdió la cabeza definitivamente, perdió a su papá. El momento que dijo, ya me voy de la casa, se fue sin autoridad porque el padre no lo envió con bendición, se salió. Así dijo, yo me voy, no me gusta lo que dices aquí, dame mi herencia y me voy. Ah, dijo el papá, está bueno. Aquí vamos a aprender una lección muy grande. Le dio la herencia, usted sabe que se fue, se metió con rameras, se gastó su dinero, anduvo con publicanos, con ladrones, hizo un montón de cosas. Se le terminó la herencia y después ya no tenía ni qué comer. Llega el chiquero porque le dicen, ok, te la vamos a dar de pastor. Dijo, amén, aleluya. Dijo, gloria a Dios. Ah, sí, de pastor, sí, pero vas a pastorear puercos. Santo Dios, digo, pues, es lo único que hay, pues, démosle. Entonces, mire a quién mandan cuando una persona sale de una casa sin ser enviado, lo que va a pastorear son cerdos. De verdad, tiene que haber un orden, un enviamiento, reconocimiento de autoridad. ¿Qué pata puso ese huevo? Es que no se trata solamente de hablar. ¿Qué le pasó al pródigo? Ahí está, se va a Posilga. Pero en el versículo 17 dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Mire cómo se dice la versión lenguaje sencillo. Por fin comprendió lo tonto que había sido. O sea, volvió en sí, dice la 60. Santo Dios. O sea, hay gente que no, aún estando en la casa, no comprendía el valor que tenía su papá, sus hermanos, su familia, todo lo que tenía en casa, hasta que se fue de la casa y dijo, santo Dios, ¿qué estoy haciendo en este chiquero? Es el que perdió la cabeza. Perdió a su papá en la cabeza de esa casa, perdió la cabeza, él iba sin cabeza, sin autoridad, sin gobierno, él no podía hacer nada. Entonces le dieron a pastorear cerdos, no podía pastorear otra cosa. Entonces él vuelve en sí, o comprendió que había sido un tonto y empezó, dice, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. O sea, empezó aquello a verle realmente a redarguirle. En la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Aunque estaba ahí, en ese chiquero, no tenía ni comida. Estaba trabajando y no tenía para comer. No le rendía, no le aprovechaba. Porque esa no era la comisión que le habían dado a él. Él era hijo. Él no tenía que salir a pastorear cerdos. Él tenía que entender que el Padre le iba a dar algo mucho mejor como a ti y a mí. Cuando tú reconoces autoridad y reconocemos autoridad y reconocemos un gobierno, entonces Dios así trabaja. Dios envió a Jesús y Jesús envió a 12 y esos 12 empezaron a multiplicarse. Pero tiene que haber un orden. No nomás es de aparecer y decir, soy pastor y ya. No, soy ministro y ya estoy en autoridad. Pero ¿cómo tienes solvencia para decir que tienes autoridad si no tienes una autoridad arriba? Por eso, que Dios me perdone, pero esos ministros o pastores que dicen, no, yo no necesito un apóstol, yo no necesito una autoridad. Entonces, ¿tú apareces solo? Si hasta Jesús tuvo que tener a José como su tutor para enseñarlo, para dirigirlo. Ahí tiene que haber una cabeza para dirigirnos. Ay Dios, que Dios nos ayude. Yo sé que muchos se van a enojar conmigo, pero ¿qué me importa? Gloria a Dios. Se trata de ubicarnos, recuperar la cabeza, de conocer una autoridad. Tú no te puedes mandar solo, ni yo tampoco. No, Dios y yo. No, papito, así no trabaja Dios. No es así, mamita. Tiene que haber alguien que te esté supervisando, hay que dar cuentas, hay que ser humilde. Por eso estoy hablando de la humildad. Entonces, mire, versículo 18, volveré a mi casa. Empezó a hacer su plan. Dijo, no, a ver. Ya la regué, voy a hacer un plan. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Primeramente le fallé a Dios, papá. Y después te voy a decir que también a ti. Entonces, él estuvo reconociendo
su error. Por eso es que así se llama el tema. Para recuperar la cabeza hay que reconocer los errores. Él había cometido un error muy grave, muy grave. Es tiempo de volver en sí, de recuperar la cabeza, de saber que en la casa de papá hay abundancia de pan. Entonces, mire, yo sé que este tema es decir, bueno, pastor, pero yo estoy bien y todo, pero muchos, ahorita con lo de la pandemia, ni a la iglesia, no llegan, porque semáforo rojo, por lo que usted quiera, pero ni siquiera le mandan un mensaje a su pastor, a su cobertura, ¿cómo estás? Y todo eso, porque muchas veces, es que mi papá no me habla, mi papá, pues aquí, mire esta escena, ese fue. El padre nunca le mandó ni siquiera un guasapazo, dijo, que aprenda. Él se decidió, él quiso irse. Entonces vemos, mucha gente le echa la culpa a papá, pero es la autoridad. Y no es porque yo quiero un mensaje que me estoy yo como protegiendo. No, yo también soy hijo, tengo un padre también. Y Dios sabe que ahí estamos mandándole, ¿cómo está? Dios me lo diga, mandándole mensajes y lo que uno pueda ir. eh, gracias a Dios, a su misericordia. Mire, versículo 19, le dijeron, le diré, él está en el plan, le diré, no merezco ser su hijo. Él ya estaba planeando, diciendo, yo ya sé que la regué, estoy eliminado de la herencia, ya, a mí ya. Pero que me dé empleo, o sea, quiero trabajar. Acá donde estoy trabajando, no como nada. Y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. O sea, digo, definitivamente yo ya la regué. Aquí está un reconocimiento, pero él había hecho este plan. Pero los pensamientos de Dios y los planes de Dios no son los nuestros. Él tiene planes de bien para ti y para mí. Él tiene planes de bendición para nuestras vidas. Aunque tú lo hayas cometido, lo importante es reconocer. Reconocer. Reconocer es cambiar de actitud, como lo hizo él, ser humilde, humillarte. Ok, ya la regué, cometí ya no voy a tener ese mismo llamamiento porque reconozco que pues la regué. Pero ¿cuánta gente la rega y quiere seguir teniendo el mismo trato? Quiere seguir siendo el mismo, la misma, y no reconoce. Entonces aquí fue donde el Señor empezó a hablarme a mi corazón, hermano, y donde yo voy comprendiendo el mensaje, donde yo veo una actitud de un hijo que falló, que perdió la cabeza, pero la recuperó. Recuperó su casa, recuperó su papá, recuperó su oficio, recuperó su llamamiento, recuperó todo. Porque hubo un reconocimiento y para eso necesitamos ser humildes. Hay gente que pide consejos, platica uno con ellos, les dice lo que tiene que hacer. Ajá, amén. Pero nunca cambian. Oyen, pero no hay una transformación. Hay otra oportunidad hoy, el 2021. Se acabó el 2020. Y Dios está en el asunto. Y lo que Dios quiere es bendecirnos, definitivamente. Pero tiene que haber en mí una actitud de humildad. Por eso es que reconocer autoridad, volver en sí, comprender quién es tu autoridad, quién es mi autoridad, ser humilde, para eso se necesita humildad. Eso, hermano, es un tema bien profundo, no nada más es de, usted es mi pastor, usted es mi papá, yo lo amo, hasta me dicen pa, me dicen ma, papá, ma, pero ay, yo no, Dios santo, Dios, es bien fácil decirlo. Esto se demuestra. Ser manso, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, toda la plenitud de la cabeza de Cristo, que es la iglesia, que es la cabeza de la iglesia, tiene que ver esto. Él reconoció autoridad, reconoció a su padre, siempre lo sacó. Él vino a presentar a su padre. Mi padre me envió. Y a todos le decía mi padre, yo hago lo que veo, lo que haga mi padre. Él nunca se ponía como primero, le decía lo que hace mi papá. Vino a dar el mensaje de que había un padre glorioso, maravilloso, al cual se sujetó y sometió. Mi padre, y le decía mi padre. Entonces, eso habla de humildad, eso habla de mansedumbre. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y obediencia, porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, con estas 4 cosas, podemos meter un montón de cosas para recuperar, pero hay que reconocer todo esto. Cuando reconocemos esto, entonces estamos recuperando la cabeza, el gobierno. Hay cosas que uno mira, ¿verdad?, en la palabra,
pero sí es un tiempo de volver en sí, comprender, reconocer. El pródigo tuvo esta actitud, humildad, fue manso y obedeció, ya entendió. Entonces recuperó todo. ¿Qué quiere recuperar en este año? Por lo que has perdido, pastor. Bueno, Dios te lo va a entregar cuando empieces a ser humilde, manso y obediente. Entonces vas a recuperar todo. Pero la autoridad, ¿quieres mandar a alguien? ¿Quieres que los demonios se sujeten? Tienes que reconocer una cobertura, una autoridad, una paternidad. Estamos empezando el año. Este es el primer sábado del 2021 de tiempos proféticos. Este es el primero. En 18 días cumplimos 40, pero venía para completar el 40. Sí, fue hace 8 días, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos, otra oportunidad. Entonces, recuperemos la cabeza. Dice Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Entonces va a cumplir esto. Usted sabe que el capítulo 28 habla de las bendiciones del Señor y también habla de maldiciones. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Eso no se trata, hermano amado, solamente yo estoy bajo autoridad, yo tengo mi pastor, se llama fulano y tal, pero hago lo que quiero, ¿no? Aquí tenemos que someternos, sujetarnos. Esto es importante. Dios te va a poner por cabeza. Dios te ha puesto cabeza. Y no por cola, no al último, sino siempre vas a estar por encima y no por debajo. Siempre dice aquí, versículo 14, dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es tiempo de servirle a Dios, es tiempo en sujetarnos, meternos. Le vuelvo a repetir, ahorita mucho pueblo, no estoy hablando solamente de la iglesia local, ni de tu iglesia, pastor, que me estás escuchando, sino a nivel del mundo, mucha iglesia perdió la cabeza, perdió el conocimiento del tiempo, perdió la noción, perdió la visión, perdieron los oídos, ya no escuchan la voz de Dios, ya no se conectan, ya si se les costaba trabajo venir a la iglesia, ahora gastar datos, dedicarle tiempo a escuchar una palabra, una plenaria, una enseñanza, no, mucho menos. Ahorita es cuando tenemos que meternos para recuperar la cabeza, vas a recuperar la visión, vas a recuperar el discernimiento, vas a recuperar, hermanos amados, la boca, la abundancia, vas a hablar cosas del reino de Dios, todo lo que está en la cabeza vamos a recuperar. Pero se requiere diligencia como aquel pródigo. Entonces, Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor está más cerca que nunca. ¿Cómo vas a levantar tu cabeza? Si no reconoces una cabeza ministerial, a una autoridad, a un gobierno, en la casa. Así que hoy quiero dejarte esto en tu corazón. Bien, vamos a recuperar muchas cosas. Para empezar, hay que recuperar esto. Se había perdido. A lo mejor tú le decías, usted es mi pastor, usted es mi cabeza, ¿verdad? Pero a veces las palabras se pueden hablar, pero decirlo, actuarlo, hacerlo, está mucho más allá. Hermanos amados, espero que mi granito de arena que he puesto hoy nos sirva para edificar. No se trata para señalar a nadie ni criticar a nadie, sino para bendecirlo. Debemos de reconocer una cabeza, una autoridad. Yo en el nombre de Jesús le agradezco a Dios por la cabeza que Dios ha puesto en mi vida y en la tuya. Y sé que Dios le va a seguir hablando a esa mi cabeza, a esa mi autoridad. Y tiene demasiado que decirnos. Y hay veces que nos tiene que exhortar, porque nos ama, nos tiene que consolar y edificar. Para muchas veces la gente no recibe la exhortación, solo quiere las bendiciones, porque Dios al que toma por hijo
lo corrige, lo disciplina. Así que hoy dejo esta palabra en tu corazón y que podamos recuperar la visión, el discernimiento, el oír la voz de Dios todos los días, que aprendas a escuchar la voz del Espíritu, que aprendamos, ¿verdad? Porque Saúl perdió la cabeza, Sansón perdió la cabeza, el panadero perdió la cabeza, y había sacado un montón de ejemplos, pero digo, bueno, para recuperarla, ¿cómo se debe recuperar? Ya te di ahí unos cuantos puntos para poder entender. Y lo más importante de todo esto es reconocer nuestros errores. Reconozcamos que Dios es bueno. El pródigo perdió la cabeza, la recuperó. No solamente recuperó su cabeza, su casa, sus bienes, su llamado, su herencia. Recuperó todo. Es tiempo de recuperar. Es tiempo de que tú entiendas, iglesia, que todo el tiempo que hemos pasado sin reconocer autoridades es un tiempo de empezar a reconocerlo. Reconoce tus autoridades. Yo reconozco mi autoridad, pero para eso tengo que ser humilde, manso y obediente. Esa es una acción, es una actitud de reconocer un gobierno de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad. Bendigo, Señor mi Dios, a tu pueblo, a tu iglesia, que hoy tú vas a conectarse, y los que van a ver el video, que puedan ser consolados, fortalecidos, enriquecidos por tu palabra. Gracias por nuestra cabeza, que es Cristo, por la cabeza que es nuestro apóstol Sergio, por la cabeza que has puesto en esta casa. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Donde quiera que vaya, declaramos tu bendición sobre cada cabeza de cada iglesia, cada pastor, cada ministro, cada líder, cada varón. En el nombre de Jesús te adoramos. Señor, gracias, Señor. Estoy aquí. Reconocemos nuestros errores, Señor. Necesitado aún más. Recuperemos la cabeza. Reconozco que hay Sí, Señor. muchas cosas dentro de mí Gracias por tu palabra. desagradables. Gracias por cada pastor que está sometido, sujetado a ti, Señor. Por cada ministro, por cada líder, por cada anciano que reconoce una casa donde hay pan, donde hay abundancia, Señor. Ayúdame, Donde hay amor, en una familia, Señor, apostólica. Dale un cambio Gracias. a mi vida, por favor. Por eso dile en esta preciosa mañana: cámbiame, Señor, te lo pido. Díselo. Por favor, cámbianos. Cámbiame, Señor, te lo ruego. Reconozcamos por favor. Cámbiame, nuestros errores. lo grito. Aprendamos de ellos y no volver a cometerlos. Mas yo Ser humildes, mansos y obedientes lo que quiero para que la autoridad es parecerme venga sobre tu vida. a Jesús. Padre, muchas gracias por estos tiempos proféticos. Bendecimos a nuestro apóstol Sergio y bendecimos a cada pastor, profeta, evangelista, maestro. Gracias por los 5 ministerios, los bendecimos. Gracias por la instrucción. Gracias por ser tú la cabeza de la iglesia a nivel global, mundial. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga. Sigamos conectados. Vienen otras 2 enseñanzas. Que Dios nos siga hablando. Hasta pronto. Besos y abrazos cibernéticos. Amén. Amén. Amén.